Vamos a hablar ahora entonces de la reunión que mantuvo el presidente de la Nación con diferentes dirigentes gremiales y sindicalistas. Hubo abrazos, fotos, sonrisas y todo un clima de cordialidad. El ministro Triaca dijo que fue una reunión muy positiva, pero definiciones concretas hasta el momento no hay. No, así es. Mariano Beristain tiene algunos de los detalles. Barrio Nuevo, por ejemplo, dijo que fue una reunión positiva y hay que darle tiempo a Mauricio Macri. Pero ¿qué pasó con el resto de los sindicalistas, Mariano? Había muchísimas expectativas, era una reunión que se había promocionado muchísimo. El presidente de la Nación llegó con la idea de tratar de fijarle una pauta a los aumentos salariales y los gremialistas querían sonsacarle algo a Macri, algún tipo de beneficios. Nada de ello ocurrió. La reunión quedó en esto, en lo que ustedes están viendo en una foto donde hay una señal, ¿no?, clara de que no se logró muy buenos resultados de esta reunión. De lo siguiente, se fue pasando, como dijo bien Claudio Rigoli, de estas declaraciones de primera instancia donde recién se sale de la reunión y donde lo que se busca es de alguna forma generar una expectativa, con declaraciones desde muy positivas, desde un paso adelante y todas estas declaraciones de rigor que son muy importantes. Pero a medida que pasaron las horas, hoy hubo muchas declaraciones de distintos dirigentes gremiales y también del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Se fue desinflando esta expectativa y empezaron esas declaraciones: bueno, ganancias está bien, pero no alcanza, la inflación es muy alta y muchas otras cosas más. De las enormes expectativas a una mucha mayor moderación sobre estos resultados que, de alguna forma, si uno quiere hablar futbolísticamente y tiene que definir quién hizo el gol o quién estuvo más cerca del gol, digamos que Mauricio Macri fue, en este sentido, lleva una ventaja sobre los dirigentes gremiales. ¿Por qué? Porque al sentarlos de alguna forma logró un cierto aval a esta idea del gobierno de limitar los aumentos salariales. Vamos a ver qué dijeron los protagonistas, porque es muy importante saber de boca de ellos qué es lo que ocurrió y cómo vieron la reunión. Algunas definiciones importantes y lo que les decía, ¿no? Hoy volvió a repetir lo mismo Triaca, era un primer paso de diálogo. El gobierno lo ve y lo quiere mostrar a la sociedad como una apertura de diálogo que tanto prometió en su etapa preelectoral, ¿no? Ahora, eso está bien. Después no dijo nada más. Es más, cuando habló de ganancias hoy, lo que dijo, después vamos a hablar de este tema en profundidad. Ahora lo vamos a escuchar, si te parece, Mariano. Sí, vamos a escuchar. Jorge Triaca habló con Radio 10 hoy temprano por la mañana y esto decía. Fue una reunión positiva porque el presidente no solo complementó, digamos, esas inquietudes, sino también esa vocación de trabajo en conjunto, con una agenda y un diagnóstico similar. Me parece que fue muy positivo en ese sentido. Lo que nosotros tenemos claro es que hay una agenda de trabajo por recorrer, que hay una tarea que queremos desarrollar en conjunto, que es principalmente cuidar el nivel de empleo y, como consecuencia de eso, también sostener una política que baje el nivel de inflación que viene arrastrando este país desde los últimos años, ¿no? Entonces esa es un poco la intención de trabajo en conjunto que tenemos como objetivo común entre los dirigentes sindicales, el gobierno y, por supuesto, que también este diálogo queremos sumar a los empresarios. Bueno, ahí lo que veíamos era eso, ¿no? Justamente lo que está hablando es de tratar un intento de moderación de la inflación, de que las paritarias sean comedidas, sean moderadas también. Y del otro lado, hay algunos dirigentes que mantuvieron su libreto. Uno es este hombre, ¿no? Jerónimo Momo Venegas, que es el dirigente que representa a los trabajadores rurales. Es un hombre que tiene muy buena relación con los empresarios del sector y siempre estuvo muy cerca de la posición de Macri. Es uno de los socios políticos de Macri dentro del sindicalismo. No se salió del libreto el Momo Venegas y dijo: fue una reunión muy positiva. Nosotros, dice, la UATRE consiguió el 28% de aumento y estamos muy contentos. Esa es la idea. El resto de los gremios no piensan lo mismo. Aquí lo tenemos, Antonio Caló, el titular de la UOM, no llegó como el principal protagonista, que fue
Hugo Moyano, el camionero Hugo Moyano, no es el hombre de otras épocas. Con el kirchnerismo tenía un protagonismo mucho más fuerte, pero también se desmarcó. No nos vamos con soluciones. Después dijo lo de rigor, ¿no? La reunión fue positiva, fue excelente y todo. Pero lo que queda como concepto es esto. No nos vamos con soluciones. ¿Qué esperaban los sindicalistas? Bueno, que hubiera medidas puntuales contra la inflación, un anuncio de ganancias que no se hizo al final y que está en veremos. Y acá tenemos, este es el Independiente, es el hombre que juega por peso propio. Estamos hablando de Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, reúne, aglutina, defiende a los trabajadores de la construcción, que por cierto es un sector donde empieza a haber muchísimos problemas con la caída del empleo, pero también con suspensiones. Hay despidos y suspensiones en la construcción. De cualquier manera, Gerardo Martínez tiene espalda propia y dijo: la inflación golpea a los trabajadores, no aceptaremos límites a las paritarias ni despidos. Quizás esto es lo que queda de los gremios. Cada gremio va a negociar de acuerdo al peso específico que tenga. Que tenga cada uno. Y ahí se presenta un problema. ¿Por qué? Porque cuando las paritarias se definen por peso específico del gremio, hay gremios, por ejemplo, pongámosle entre otros, el del vidrio, que termina negociando a la baja. Cuando digo a la baja es una negociación magra donde se mantiene. Y acá empieza la discusión, el debate sobre cuál va a ser el rol que va a tener la central obrera de cara al futuro. Porque además hay un dato interesante de esta foto que no tendría que pasar desapercibido. Más allá de los funcionarios que hay, lo que se puede ver es que las tres CGTs se reúnen por primera vez con el gobierno después de muchísimo tiempo con el presidente de la Nación. Acá en la foto faltan dos personajes que son muy importantes hoy, ayer lo remarcamos. Uno es Hugo Yasky de la CTA y el otro es Pablo Micheli. Son determinantes. Va a haber muy pronto, el 24 de febrero, un paro general de estos gremios y Hugo Yasky habló hoy por radio y dice: el gobierno se reúne con aquellos con los que tiene una relación buena y no se reúne con los personajes críticos y que planteamos críticas puntuales como nosotros. Mariano, antes que siga vamos a escuchar lo que decía Momo Venegas en el programa El Diario aquí en C5N. Fue muy positiva. Las paritarias acordamos que son libres, que cada sector tiene que discutir paritaria de acuerdo a las posibilidades que tiene. Ya no habló porque salió junto conmigo. Yo creo que la expectativa es que la inflación va a bajar. Subieron los precios, pero cuando este país empiece a normalizarse paulatinamente, como tiene que hacerlo, los precios van a bajar. Los fondos de las obras sociales se los llevó el gobierno anterior. ¿Se habló del tema de despidos del sector público? Es que nosotros ayer tuvimos una reunión de CGT y bueno, los referentes que hablaron de los distintos gremios, hasta ahora ninguno ha tenido despido, ¿no? Pero son sindicalistas raros, echan no sé cuánta gente del sector público y no, claro, no se enteran, es raro. Macho eso. Claro, no se enteran, es raro. Macho eso. Sí, serán machos, pero son raros, porque de ese tema no hablaron. Y es un tema que como dirigentes sindicales me parece que les debería importar. ¿Cómo puedo hablar de despido si no tengo despido en el gremio? ¿Por cuánto cerraría? Yo cerré una paritaria por el 28% hace un mes atrás. Yo cerré una paritaria por el 28% hace un mes atrás. La postura de Momo es como diciendo cada gremio que se haga cargo de lo suyo, ¿no? Y sí, él ya su paritaria la cerró en 28%. Pero alcanza el 28%, depende del gremio también, esa es la cuestión. Es que acá va a discutir el gremio del vidrio, que no tiene mucho peso y no puede pelear mucho. Sí. Va la UOCRA a pelear salarios, o camioneros a pelear salarios, por decirlo así, o comercio, y tienen peso propio. Entonces, las repercusiones de alguna medida de fuerzas de ellos es mucho más potente que si para el sindicato del vidrio. Pero hay un problema puntual, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver la solidaridad de los otros gremios también, o para eso está la CGT, para eso los aglutina, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Hay un problema puntual que no puede pasar desapercibido. Es decir, cuando nosotros agarramos y negociamos paritarias, todos los gremios negocian paritarias, lo tienen que negociar en base a pautas claras. Es decir, no se puede negociar paritarias sin saber, por ejemplo, cuál es el indicador referente de la inflación. Es decir, nosotros cuando cobramos un salario, lo que cobramos es la capacidad de comprar productos, no cobramos un dinero X. Es decir, y acá hay un problema también central, que es en la medida que no se conozca cuál es el nivel de inflación en la Argentina, va a ser muy difícil saber si las negociaciones paritarias son buenas o malas. Si uno lo que hace es proyectar la inflación a fin de año y uno está hablando de una inflación que puede superar el 40%. En algunos casos se están hablando de más del 40%. Ahora, lo que no hay son indicadores de referencia para medir la inflación. Bueno, este descalabro que viene de la etapa anterior tienen que arreglarlo, por eso los 7-8 meses que pidieron para poner el INDEC en orden, y en consecuencia es cierto, si no tenés datos concretos no los tenés, y tampoco la proyección que podés hacer es una proyección a futuro. Lo que sucede es que no podés tener datos cuando todo es un descalabro y no podés de dónde sacar los datos, ¿no? Está bien, es muy interesante lo que planteas vos. ¿Por qué? Porque el titular del INDEC hoy en la Argentina es Jorge Todesca. Jorge Todesca tenía, o tiene mejor dicho, hoy una consultora que se llama Finsopor. Finsopor medía la inflación. Tenía 3 o 4, o tiene 3 o 4 empleados que miden la inflación. Ahora, lo curioso y lo llamativo, y empieza a ser preocupante, porque sin indicador de inflación, bueno, Finsopor medía la inflación con 4 personas. ¿Por qué hoy no se puede medir la inflación teniendo todo el INDEC a disposición? Es una polémica. Donde porque no está a disposición, Mariano, el INDEC, digo, donde obviamente y están haciendo toda una reestructuración. Bueno, pero por eso van a tardar cerca de 8 meses, porque ellos te pueden dar un dato, pero probablemente un dato falso. Hablamos el otro día con Julián Guarino. Cada provincia tendría que tener su propia medición y su índice para después colaborar con el índice nacional. Sí, pero cuando vos... Porque las realidades de cada provincia son totalmente distintas unas de otras. Cuando vos negociás inflación, cuando vos negociás paritarias, cuando vos negociás... Hay un problema, por ejemplo, el tema del INDEC se planteó, el problema del INDEC que no esté haciendo la medición, se planteó incluso con las jubilaciones, porque uno de los elementos que se tienen que tomar como referencia para medir las jubilaciones es el indicador de cómo evolucionaron los salarios. Si eso no está, si no tenemos ciertos indicadores básicos, eso, es una discusión que se tiene que dar en la Argentina. Tendría que estar, pero el descalabro que hubo ahí, reordenarlo, le va a llevar a esta actual administración 6, 7, 8 meses para poner... Es muy probable, pero ¿quiénes pierden y quiénes ganan cuando no hay INDEC? Bueno, los que pierden son esencialmente los trabajadores por un lado, ¿no? Pero también pierden los inversores. Empieza a haber problemas y empieza a plantearse la necesidad acuciante de que haya cifras inmediatamente. Porque si antes había cifras de referencia, ¿se acuerda el índice Congreso, Rigoli? Sí. Bueno, el índice Congreso, ahora lo está impulsando nuevamente Massa. Exactamente, Sergio Massa. Una de las consultoras que formaba parte del índice Congreso era justamente la consultora del hoy titular del INDEC, Jorge Todesca. Jorge Todesca medía la inflación. Empieza a ser preocupante, digo, que no haya pero antes no se tomaba una medición de la inflación para tenerla como dato de inflación. Se tomaba lo que se hacía en el INDEC. No, lo tomaba la oposición. Es decir, se había creado un índice... Ahora no reclamemos que siga midiendo para tomar referencia a Todesca. Yo no reclamo nada. Yo lo que te digo, Claudio, y que me parece que es fundamental, es que tiene que haber índices de la evolución de la inflación en la Argentina, porque si no lo que se plantea es un marco de referencia donde va a haber paritarias, donde hubo aumentos jubilatorios, y se hicieron los aumentos jubilatorios sin tener todos los elementos informativos para saber cuál es a ciencia cierta el aumento que correspondía. Y el otro es el problema que genera con las paritarias. Porque si hoy, por ejemplo, el Momo Venegas cerró a 28 y resulta que la inflación a fin de año, la inflación proyectada está entre el 40 y el 45%, estamos hablando que aquellos gremios que negocian por debajo del 30% están perdiendo por lo menos 10 puntos del poder adquisitivo. En una proyección que hay que ver si se da eso. Los gremios lo que están reclamando ahora es, dice, por lo que ya aumentó.
Sí, diciembre. Bueno, eso lo está diciendo. lo No que te ya- están diciendo, no, esta inflación va a ser allá, Lo el que ya futuro va a haber aumentó, tanto. Moyano está previendo que es del 32 al 35%, según la canasta de Moyano. Pero también ahí hay un déficit, porque la canasta o la forma de medición de camioneros puede ser muy válida, pero no es representativa de todos los gremios, ni de alguna forma marca cuál debería ser la medición de la inflación real. Es cierto que cuando hablamos de inflación proyectada, esto puede variar, pero también es cierto de que hoy por hoy no hay expectativas de que haya una variación. Recordemos y repasemos todos los aumentos que hubo en la canasta básica, 50% de la carne, también aumento de tarifas de la energía, viene el aumento de gas. Lo digo porque hay que ponerse en un lugar donde cuando el poder de compra del trabajador se resiente, es decir, la capacidad de ir al supermercado y ver que tengo el dinero para comprar lo que hay, no solo afecta a los propios trabajadores, sino que afecta a la evolución de la economía. La economía tiene un pilar fundamental, tiene dos pilares fundamentales. Uno es el comercio exterior. Hoy el comercio exterior, las ventas al comercio exterior han caído de forma espectacular. Un caso, por ejemplo, es el de la venta de autos. Pero la base central del crecimiento hoy... Brasil ha bajado un 70% la compra de autos. Exactamente. Brasil bajó el 70%. La base esencial del crecimiento económico es justamente el mercado interno. Cuando el acuerdo paritario que se hace es inferior a la inflación, no solo se afecta el salario, sino que se afecta el crecimiento de la economía. Hay datos ya llamativos que preocupan. La caída del despacho del cemento del 8% está mostrando que la construcción, justamente la que representa Gerardo Martínez, empieza a mostrar, después de muchos meses de crecimiento, una caída importante. Hay despidos en sectores muy claves, como es en el sector petrolero, donde hay un caso puntual ¿Se habló de despidos de caída de precios. ayer en esta reunión? Se habló de despidos, pero no hubo ninguna respuesta. Se comentó el tema de los despidos. De hecho, Gerardo Martínez hablaba de alguna forma, dice, todos, dijo Gerardo Martínez, planteamos cuáles eran nuestras dudas, cuáles son nuestros problemas, pero no tuvimos una respuesta contundente en ningún caso. Fue una foto muy linda, fue una foto donde lo que se muestra es intencionalidad política. Ahora lo que habrá que esperar es resultados, que es lo que no hubo ayer, más que la decisión del gobierno de avanzar sobre el tema del impuesto a las ganancias, que de alguna forma es algo que ya era una promesa de campaña y que después vamos a hablar de este tema y que no va a llegar en toda su intensidad. Esta foto es lo que queda de la reunión de ayer. Gracias, Mariano.